A ver con Graciela Varela, que está ahí del otro lado. Hola Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Laura, hola a todos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo Qué estás? linda la nota. ¿Te gustó la nota? Me contabas eso ahí medio ahí en este bachecito. Qué bueno, sí, fue así como un poco accidental que lo encontré, como decía, en las redes. Viste que ahora uno en el teléfono encuentra información casi siempre complicada, digamos, ¿no? Noticias que a veces no elegiría mirar y Tal cual. pasa que el teléfono te va tirando como data con estos algoritmos y cosas que uno a veces chusmea sin querer y después te va dando y dando información que a veces nos excede. Así que bueno, ahí lo encontré a Iti y me contabas que vos tuviste tu pareja era grafólogo. Y sí, médico también, Luis de Tinis, ya no está acá en este plano, falleció hace ya un par de años. Eh, Luis ha sido un gran médico homeópata y además un grafólogo apasionado, así que él me enseñó, me transmitió muchísimo y él utilizaba la grafología también como un método para poder llegar a los síntomas del paciente que son tan importantes para dar la medicación homeopática. Claro, qué Y tenía interesante. un programa también de grafología, un programa de computadora que combinaba la grafología con la homeopatía. Un genio, Wow, sí. qué Así que bárbaro, qué sí, sí, alucinante. me transmitió muchísimo, sí. Yo también, por supuesto, tengo nociones básicas, pero Claro. veo algunos detalles en la escritura y es cierto, estamos perdiendo la caligrafía, la escritura a mano, la letra cursiva, es una pena porque eh, bueno, es tan valioso, ¿no? La verdad que son tesoros, encontrar una carta, la verdad que yo también quiero pedir una carta de amor porque Sí, esta bueno. carta, Luis me escribía manuscritos, sí tengo, Ay, no va a ser la primera. entonces no lo podés llamar a Iti. Mirá, ahí No, dijo no, no le gustaba que no fuese la primer carta. Bueno, es verdad, no, nos quedamos sin el servicio exclusivo quedamos. de IT. Qué interesante. Realmente, por eso se lo decía, hay mucha gente que todavía no termina de comprender cuánto abarca, ¿viste? El tema de la escritura. Bueno, por eso le ponía el ejemplo de los gestos, que por ahí es más gráfico, y presta su letra o se ve su letra en lugares públicos, y hay mucha gente que saca dato de todo eso. Hay que tener un poco de noción y de cuidado porque nunca está de más, ¿viste? Ahora que estamos, esto que hablábamos, todo se viraliza, todo se usa casi que en tu contra, en un instante, y entonces, bueno, tenerlo como ahí, ¿no? Está sucediendo esto, así que a estar atentos, que la foto de tu letra puede darle un montón de información a otra persona, así que está bueno saberlo, como mínimo saberlo, y después vos decidís si querés que se sepa o no. Tal cual, Ahí sí, sí. andamos. Bueno, Graciela Varela, entonces vamos a ponernos en tema porque nos fuimos a hablar de la grafología. Es @DRA de doctora, Gra Varela, es tu Instagram. Medicina integrativa es lo que vos haces. Sos autora del libro Medicina que cura. Y te comentaba que tu Instagram me pareció súper claro y didáctico, cómo explicás cada cosa. En cada posteo podés sacar un montón de información muy, muy valiosa, así que lo recomiendo. El que quiera ver un poco de qué viene esta medicina integrativa es @DRA doctora.gravarela, ya puede ir a chusmear ahí un poquito. Bueno, Graciela, contanos un poco. Aparte de dedicarte a escribir en el Instagram de esta manera tan linda, ¿qué es esto de la medicina integrativa? Qué linda palabra, integrativa, me Sí. gusta. Bueno, ahí ya empezamos a comprender, ¿no? Que es una Sí, medicina que se ocupa de la salud, cuerpo-mente y cuerpo-mente, emociones y si se quiere espíritu también, ¿no? Hay, por supuesto, no se puede abarcar todo. Cada médico integrativo cuenta con diferentes herramientas para acompañar una parte del camino, ¿no? A la persona, al consultante. A mí me gusta decir consultante más que paciente, ¿sí? Porque paciente quizás aluda a lo que a quien espera pacientemente que venga un profesional y le solucione, quizás con una pastilla, con un tratamiento puntual, una patología. Pero hoy en día eh, no, nos vemos ante epidemias de enfermedades crónicas, ¿sí? Las enfermedades crónicas son la principal causa de mortalidad y el tratamiento de las enfermedades crónicas no, o sea, se puede con alguna medicación, a veces puede resultar necesario un tratamiento puntual para
combatir, inhibir algún síntoma, disminuir o aumentar una función según de qué se trate la patología, pero para lograr un resultado profundo, ¿sí? Para poder mejorar y hasta revertir enfermedades crónicas, necesitamos llevar adelante un proceso en el cual tanto el médico como el consultante, ¿no?, forman parte, son protagonistas de ese camino que se va a ir transitando y que requiere del compromiso, de la responsabilidad que se va pautando, se va logrando a lo largo de este proceso. Entonces, desde la medicina funcional integrativa, ¿no?, nos dedicamos a prevenir, tratar, a veces revertir enfermedades, y también hacemos medicina predictiva, porque podemos, porque usamos elementos de la ciencia moderna, por supuesto, y tratamos de detectar y resolver algunos factores que, si bien no están causando síntomas en el momento presente, en el consultante, puede a la larga, si continúan esos factores, por ejemplo una inflamación crónica de bajo grado, a la larga producir una enfermedad crónica. Entonces se va a trabajar así, ¿no?, profundamente, a través de un proceso en el cual los consultantes serían participantes activos, claro, en esa construcción del estado de salud. Se entiende, y se entiende. Es necesario. Y esto que decías ahora que nombrabas lo del síntoma, no tratás al síntoma, tratás al consultante. No te abocás solo al síntoma, sino que seguís enfocada en la persona. ¿Es así? Es una medicina que está centrada en la persona y no en la enfermedad. Y consideramos a la persona justamente como esa interacción dinámica cuerpo, mente y espíritu para que podamos hacer un abordaje completo. Interesantísimo. La palabra integrativa es, como vos decías, es la clave de todo. Y leía un montón de patologías, como vos decías, de, por ejemplo, niños con TEA, o bueno, el autismo, un montón de enfermedades que por ahí están como, bueno, ya está, ¿no? Esto, o las alergias. Soy alérgico, toda la vida voy a ser alérgico, y no es así. Hay un montón de cosas que se pueden ir revirtiendo, como vos contabas, por ahí haciendo como la integración de la historia de la persona que te consulta. Esto, ¿cómo lo seguís? ¿Cómo es el seguimiento? Sí, por empezar, esto de la historia, ¿no?, se realiza al comienzo. Es necesario hacer una anamnesis, un interrogatorio, una consulta bien extensa para que podamos comprender al paciente en esa totalidad, ¿no?, dinámica. Y se recurre a la combinación de terapias, diferentes tratamientos. En mi caso, yo utilizo homeopatía, fitoterapia, suplementación. Para eso me baso en estudios de laboratorio mucho más extensos de los llamados estudios de rutina, ¿sí?, y más sofisticado en algunos casos, como mineralograma para ver si hay metales tóxicos en el cuerpo, un mineralograma de pelo, estudios de sensibilidad alimentaria, de ácidos orgánicos. O sea, sí nos basamos en estudios de laboratorio para justamente poder ver todos esos desajustes internos y de la microbiota, de la flora, de las bacterias que nos habitan, para ir corrigiendo cada uno de esos desequilibrios. Entonces, desde lo más moderno hasta las medicinas integrativas un poco más antiguas y que actúan a un nivel sutil, como la homeopatía, que es lo que yo utilizo en mi caso, y la alimentación que hace siempre a un gran porcentaje del tratamiento, ¿sí? Que no es una dieta, no es hacer una dieta, claro, sino también lograr un cambio de hábitos alimentarios para tener calidad de vida, claro, una mejor salud, ¿no? Sí, y esto que contabas, bueno, yo digo que contabas porque me metí en tu Instagram, que te decía, me pareció fascinante y lo sigo recomendando, es @doctora_dra.gravarela, que cuando vos decís esto, ¿no?, el plan alimenticio es para toda la familia, no es para la persona. Te llevan a un niño a consulta y lo que vos das no es solo para el niño, sino para todo el grupo familiar. ¿Cómo lo abarcás? ¿Así en conjunto? Sí, exactamente. Y ahí es cuando veo el éxito del tratamiento, creo que radica ahí. Ya que mencionaste, sí, estoy muy abocada a los trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, en donde o sea, el origen se considera que es multicausal y tenemos cada vez más casos
y la estadística sigue en aumento. Entonces, teniendo en cuenta de que, como digo, es un origen multicausal, el abordaje conviene que sea integral, y la dieta tiene mucho que ver. La dieta hace a un 50% del tratamiento, pero es justamente la propuesta no hacer una dieta para solamente el niño que tiene un trastorno, sino toda la familia, porque, bueno, justamente es la coherencia, y además no es nadie que le venga mal. Hoy en día, ¿no?, vemos que los niños que tienen cualquier tipo de patología o condición vienen de un historial, ¿no?, de diferentes trastornos, patologías autoinmunes, fibromialgia, los abuelos quizás con artritis, Parkinson, diabetes. Entonces, dentro del grupo familiar empezamos a ver las patologías o las predisposiciones, y el cambio va a venir bien a todos. Y de hecho eso se lo ve, sí, y se ve la diferencia después, ¿no? Claro, ante epidemias como, bueno, toda esta situación que hemos atravesado en el 2019, la diferencia es importante cuando el consultante, el paciente y el grupo familiar hacen otro tipo de alimentación y calidad de vida. Claro, se comprometen. Te iba a preguntar eso, ¿qué haces cuando de repente, sobre todo muchas veces pasa que uno lleva al niño a consulta porque tiene la dolencia, la patología, ¿no? Que a veces ni siquiera se nombra como tal, ¿no? Me imagino que te debes encontrar con padres que te dicen, no sé, le pasa tal o cual cosa, y te describe sus características, y la palabra patología muchas veces es hasta fuerte, hay que ir llevando de a poco. ¿Qué pasa cuando estos padres no se adhieren a tu propuesta y solamente quieren que trates al niño? ¿Cómo los vas llevando? Me imagino que es un proceso, pero contanos un poco cómo se aborda esto que te debe suceder seguido. Sí, bueno, muy interesante y da para hablar mucho. ¿Vos te referís a cualquier tipo de patología o te estás refiriendo a los trastornos del espectro autista? No, en realidad me imagino que eso te debe pasar con cualquier patología. Cualquier dolencia que tenga el niño es del niño. Hay muchas personas que piensan así, que es, bueno, a él le está pasando esto, y hasta que entienden que el niño está avisando algo que pasa mucho más en el entorno familiar y que solamente es el que avisa, me imagino que te debe llevar un trabajo bastante grande. Exacto, sí, y es poder entender a la enfermedad desde este paradigma, ¿no? Como un proceso, parte del proceso vital. Salud y enfermedad son dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Todos los humanos pasamos por estados de salud y de enfermedad. ¿Qué pasa cuando esa enfermedad se asienta? No podemos volver a un estado de salud, o el niño no puede volver a un estado de salud. A veces, como vos decís, tampoco no se puede ni llegar a nombrarlo. Y lo principal es, o sea, poder asentir es decir que sí, un sí con mayúscula, ¿no? A un diagnóstico, que a veces es un diagnóstico difícil, y bueno, el primer paso es asentir al diagnóstico, pero no sentir que es un enemigo contra el cual estamos luchando, sino que a partir de esta situación vital, ¿no?, vamos a tomar decisiones que permitan mejorar la calidad de vida y ojalá revertir, según de qué se trate, el problema. Y que esto, o sea, estos cambios puedan llegar a sostenerse por mucho tiempo, y por qué no por toda la vida, porque el involucrarse al comienzo sí resulta a veces muy difícil, ¿no? Y más cuando la familia viene arrastrada por una inercia del sistema en el que estamos viviendo, que, bueno, todo va cada vez más rápido, que la situación económica, que todas las cuestiones a cubrir, el estrés, y bueno, un cambio implica energía, tiempo, una inversión, ¿no?, inicial, que, por ejemplo, hacer un cambio alimentario, está el mito de que es más caro comer bien y comer sano. Sí. Eso depende. Sí, hay cosas que resultan más costosas, pero otras no, por el contrario, y es cuestión de poder sí saber cómo hacer de una manera inteligente las compras, qué preparaciones se pueden hacer en la casa, cómo hacer una red de provisiones, de aprovisionamiento, y bueno, al final termina muchas veces resultando más económico, depende de qué se trate. Claro. Entonces, tenemos como, a veces justificamos el por qué nos quedamos donde estamos, de pronto hasta nos decimos, bueno, ya está. O la persona puede llegar a decir, bueno,
ante todo eso que tengo que hacer, que es una montaña, mejor me quedo donde estoy. No estaba quizás tan mal como creía, no. Ahí está el desafío, el poder acompañar también a atravesar juicios, creencias, para poder llegar a una meta. Y eso sí se puede lograr, por supuesto. Yo trabajo con un equipo de health coach, reeducadoras alimentarias, licenciadas en nutrición, y también en lo que yo no puedo abarcar hago las derivaciones pertinentes. Por ejemplo, bueno, Fabricio, con quien tuvimos la entrevista hace poco, también estamos haciendo un lindo intercambio porque bueno, todo lo que permita sanar heridas, todo lo que permita y crecer en autoconocimiento y desarrollo personal va a generar un empoderamiento. Yo soy fan del empoderamiento de los pacientes. Cuando nos empoderamos podemos ir logrando metas que antes creíamos imposibles, sí. Bueno, pero siempre se dice, ¿no?, que cualquier persona que tenga cualquier dolencia y mantenga siempre el estado anímico en alto, es buenísimo. Eso es lo que se habló tanto en la época de pandemia también, que el sistema inmune siempre estuviese cuidado también a la par de lo que es la parte física, porque en cuanto te bajan las defensas y tenés un bajón, el bichito que esté dando vueltas se te mete en el cuerpo y ahí es donde más se te complica. Ahora, sacaba también esta frase que decís, somos más bacterias que células. ¿Cómo es esto? Contanos un poco, porque suena como también, ¿no? Es como la frase impactante, a ver ¿cómo que soy más bacterias que células? No, yo no, yo seguro que no. Claro. Sí. Yo no. Bueno, pero aparte, también, ¿no? ¿Cuál es la creencia acerca de las bacterias? ¿Son malas? ¿Son enemigas? Sí. Entonces, claro, por empezar, vamos percatándonos de que en el cuerpo, en el aparato digestivo, mucosas, piel, tenemos colonias de bacterias y también otros microorganismos, virus, hongos y arqueas, pero más bacterias. Y esas bacterias conforman un ecosistema muy abundante que son de 500 a 2000 especies aproximadamente, con subespecies, o sea, familias, subfamilias, con diferentes nombres y apellidos, que no solo ayudan a la digestión, por ejemplo, tienen funciones dentro de lo que es el aparato digestivo, sino que tienen funciones, o sea, todo el cuerpo participan de diferentes funciones que son fundamentales. Por ejemplo, la inmunidad. Ellas gestionan la inmunidad, ellas son las que dicen este bicho se va o se queda, ¿no? Y preparan al sistema inmune para que funcione también en su justo equilibrio, porque si el sistema inmune está en hiperfunción, pueden aparecer alergias, patologías autoinmunes, por ejemplo, y si está en hipofunción, función baja, las defensas bajas y la predisposición a enfermar. Claro, todo va a depender de qué tipo de bacterias tenemos en nuestro interior, que sí, son más bacterias, por lo menos igual o más bacterias que células, y el genoma bacteriano es muy superior al genoma, al contenido de genes del ser humano. O sea que por ahí la nueva definición que nos corresponde no es Homo sapiens, sino Homo bacteriens, ¿no? Entonces, depende también del tipo de bacteria que tenemos, si son de las buenas, las que conviven en simbiosis, las que proporcionan importantes funciones para el aparato digestivo, todo el organismo, el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino hormonal, o si permitimos que crezcan otro tipo de bacterias que en el mejor de los casos no colaboran, ¿no? Se alimentan de nuestros nutrientes, están ahí, y en el peor de los casos generan patologías de todo tipo, desregulan el sistema inmune, desregulan el sistema endocrino, desregulan el sistema nervioso, el metabolismo. Claro. ¿Y qué pasó con esto con lo que sucedió en la pandemia? La gente estuvo encerrada, se aprovisionó de latas, fideos, comida no perecedera, no de la mejor muchas veces, y todo desinfección al extremo, ¿no? El famoso aerosol, sí. Voy a dar marcas, son muchas, pero bueno, hay uno bien conocido, y la desinfección al extremo que mata bacterias, mata virus, mata bacterias malas y buenas. Y claro. Cuando pasa eso, ¿no? Perdemos una importante diversidad bacteriana y quedan
las más resistentes, que no son particularmente de las más amigables. Entonces, la desinfección llevada al extremo también genera alergia, bajas defensas, problemas de salud. Todo tiene que ser en su justa medida y cuando sea oportuno. Claro. Entonces, y se vio que, o sea, se desreguló mucho la microbiota en muchos pacientes. ¿Y para qué? ¿Qué tenemos que hacer para poder recuperar la microbiota? Que, a ver, desde el nacimiento y desde antes es importante. No es lo mismo cuando el bebé nace por parto normal, natural, vaginal, que por cesárea. Ya las bacterias que hereda, si pasa por el canal vaginal, son muy diferentes a las de una cesárea, cuando ya toca la piel del abdomen, las manos de quienes lo reciben. Leí eso. Entonces, eso es uno de tus posteos que me llamó muchísimo la atención, y aparte los experimentos que hacen, como experimentos, digo, de manera experimental, ¿no? Claramente, de esto de poner un algodón, de pasarle el algodón que estuvo dentro del cuerpo de la madre al bebé para ver cómo. No, es una cosa increíble lo que sucede en el canal de parto, en el momento del parto, las cosas que uno le pasa al recién nacido, y que después lo marcan para el resto de su vida. Exacto, porque ahí se empiezan a instalar las primeras, no, ya desde antes del parto se descubrió, o sea, claro, el líquido amniótico no es estéril, hay muchos conceptos que están cambiando, pero el parto es un shock de bacterias, claro, importante, que van a configurar ya una primera huella digital bacteriana para toda la vida, y van a ser diferentes cepas según el tipo de parto. Entonces, bueno, a veces no queda otra, no había posibilidad de que haya un parto normal, pero como vos dices, una posibilidad es si es posible, si la mamá no tiene el famoso estreptococo que puede generar problemas, infección neonatal, se introduce una gasa en el canal vaginal y se pasa por la piel del bebé para que, bueno, vaya incorporando esas bacterias. Y bueno, y después, o sea, también la mamá está bueno que pueda tomar probióticos, que pueda sostener una lactancia materna. Bueno, si eso no se llegó a hacer, también sobre eso se trabaja. O sea, el tema es poder ser conscientes de la importancia de la microbiota, antes llamada flora, para hacer hincapié en los tratamientos para restituir la microbiota, la salud intestinal, que, bueno, el intestino, como decían los viejos naturistas en siglos pasados, que tenían tanta razón, ahí se gesta todas las enfermedades, ¿no? Hablando desde la biología, porque sabemos que somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones, no pasa todo por ahí. Nombraste hace un ratito la parte espiritual, y te iba a preguntar, para terminar y ya liberarte en este viernes, que son casi las 8 de la noche, me imagino que tendrás más cosas para hacer, o irás a escribir más fantásticos posteos de Instagram. El acompañamiento en lo espiritual o en lo psicológico, ¿no? En la parte mental, aparte de todo esto y de todo el abordaje que le das a la persona que te llega a la consulta, ¿cómo acompañás, que vos decías, con tu equipo? ¿Cómo acompañás desde el lugar emocional, digamos, espiritual, psicológico? Bueno, la palabra que más le cierre a la persona que quiera. Bueno, en mi consultorio siempre las consultas no son de menos de una hora, entonces tenemos la posibilidad con el paciente, con el consultante, de hacer una muy buena conexión, y por ahí alguna pregunta disparadora, alguna tarea que le puedo llegar a dar. A veces no está ni siquiera, aunque estos tratamientos, los tratamientos que doy son muy naturales y hay muchos recursos terapéuticos, a veces lo que necesita el paciente es una frase, una palabra, o algo también que lo movilice, ¿no? Aunque no le guste lo que le esté diciendo, pero decírselo con mucho respeto y mucha amorosidad para que pueda hacer un clic. Ese tipo de intervenciones puedo hacer yo. Ahora, cuando detecto algo que es necesario trabajar, por supuesto, derivo. Tengo dentro de mi equipo y también referentes conocidos que desde la psicología clásica, con las distintas variantes, por ejemplo, psicoanálisis, terapia gestáltica, bueno, todo lo que el mundo que es la psicología tradicional, y además constelaciones familiares, por ahí bioneuroemoción,
trabajar desde el enneagrama, el diseño humano para un mayor autoconocimiento, el coaching ontológico, cuando también el paciente lo requiere. Hago sugerencias como para, según lo que el paciente necesite y el estadio en su evolución personal que esté, pueda aprovechar, pueda tomar. A veces un estudio grafológico también de la personalidad, a mí me sirvió mucho personalmente, a muchos pacientes, y bueno, todas las prácticas espirituales, que hay tantas, sí, ¿no?, que el paciente pueda realizar con lo que con la que sienta más afinidad, para conectar desde otro lugar, con algo mucho más grande que nos trasciende, y desde ahí poder también activar su sanación. claro, interesantísimo, claro, por eso, porque lo nombraste al pasar, que trabajás con un equipo y claro, me imagino, ¿no?, que para hacer todo este acompañamiento tan importante y familiar, muchas veces debes requerir de esto, ¿no?, de tu intervención y por ahí también alguien a quien derivar, así que más que interesante. DRA de doctora.gravarela con B corta, es con quien hoy conversamos. Graciela, te agradecemos muchísimo la charla, creo que nos quedaron un montón de temas para seguir conversando, así que volveremos a hablar, si te parece. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí. Bueno, muchas gracias por tu presencia y bueno, seguimos con estos temas tan interesantes y gracias por tu claridad y vayan a ver su Instagram, que realmente hay mucha información valiosa. Te mando un beso grande. Gracias, beso enorme, buen fin de semana. Igualmente para Saludos vos. a todos. Gracias.